Bueno, buenos días. Muchas gracias, Pedro y todos los anfitriones por invitarme a estar hoy aquí. Eh, Muchas gracias por permitirme compartir este estrado con amigos. Por si no lo saben, Martín, Richard, Nelson y Nacho, que está sentado ahí. Tenemos una actividad más o menos continua y permanente de amistad hace muchos años, por lo cual nos juntamos a arreglar el mundo. No sé con cuánto éxito, pero esta es una idea que Pedro, cuando me llamó para invitarme, porque Pedro ha participado en diversas ocasiones en esas tertulias, rápidamente le dije que sí, porque para mí era un placer poder contribuir primero con el fin último que está aquí detrás y en segundo lugar por compartir esto con mis amigos. Así que gracias, Pedro, por invitarme. Para mí es un honor estar hoy aquí. Eh, a diferencia de lo que Pedro dijo, yo preparé la presentación, preparé lo que iba a decir, pero a partir de todo lo que pasó, todo lo que preparé no sirve para nada. Así que voy a improvisar un poco en algunas cosas, ¿no? En relación a lo que, usando parte de lo que preparé, pero voy a improvisar un poco en algunas cosas. A ver, lo primero, no sé, yo creo que todos somos conscientes que estamos ante una situación a nivel global que es realmente diferente a la que cualquier persona que esté sentada en esta mesa ha vivido. No es una afirmación mía, es una, es una afirmación ya sostenida por mucha gente y en particular nuestro amigo y noble uruguayo Enrique Iglesias lo ha definido como el fin de una época, digamos. No estamos ante un cambio, ante una era de cambios, sino que estamos ante un momento en el cual las cosas están cambiando de manera definitiva. Solamente déjenme que le ponga dos ejemplos. Yo estuve la semana pasada acompañando al presidente en Nueva York y tuve dos episodios que para mí son absolutamente reveladores. El primero, el discurso, digamos, del establishment en la Asamblea de Naciones Unidas fue hecho por un obrero metalúrgico, claramente una persona de izquierda, como es Lula. Él defendió o planteó de manera activa el multilateralismo, él defendió los mecanismos de consenso que a nivel global se han construido durante décadas y definió los mecanismos de resolución de conflictos en base a lo que la sociedad occidental ha definido en los últimos 70 o 80 años. De hecho, razonó con la lógica que cualquier líder occidental hubiera razonado en los últimos 50, 60 años en materia de su discurso. Miren su discurso más allá de los elementos de coyuntura, de lo que está ocurriendo, el corazón de lo que está defendiendo es el mundo que conocemos. Y por el contrario, y lo que es muy interesante es que el discurso de alguna manera desafiante, innovador, de lo novedoso, está planteado por un gran empresario multimillonario que es presidente de Estados Unidos. Y eso es un elemento absolutamente revelador. Con elementos de juicio sobre lo que plantea Trump, que tienen un conjunto de puntos sobre la mesa que son interesantes, pero lo que está claro es que el establishment hoy está cambiando. Hay un desafío intelectual a todo lo que fue construido en los últimos 70 años, por razones que tienen fundamento, por cierto. Las críticas que hace Trump sobre el funcionamiento de Naciones Unidas tienen algún elemento de explicación. Pero lo que está claro es que no es el mundo del revés, sino que es un mundo de cambios muy importantes. Lo segundo, participé en una reunión del Foro Global Económico donde donde estaba Georgieva, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, donde había senadores de Estados Unidos, donde había empresarios, estaba el primer ministro de Qatar, y la palabra que más se usó, no es una reunión cerrada, que éramos unas 20, 25 personas, fue armas nucleares. Estamos en un mundo donde cuando ustedes hablan con empresarios globales, el elemento de un conflicto bélico, cierto, está empezando a ser evaluado. Esa es la realidad del mundo en el que vivimos. Hay un conjunto de hojas de navegación, un conjunto de aspectos que estaban contenidas en la hoja de navegación que todos tomábamos como un elemento conocido, que hoy forman parte de un aspecto incierto. Acuerdos de libre comercio, rebajas arancelarias, libre movilidad de capitales, bienes y personas. Todo eso forma hoy parte de una controversia. El discurso de Trump es una advertencia extraordinaria a Europa sobre sus políticas migratorias. En el fondo es una controversia sobre la libre movilidad de personas. Y
todo el aspecto de naturaleza comercial que está planteado sobre la mesa en materia arancelaria, introduciendo aspectos geopolíticos en la política arancelaria, muestran un cambio absoluto respecto de lo que fueron las reglas de juego en los últimos 50 años. Así que lo primero que me parece que es fundamental, que desde un pequeño país abierto al mundo como es Uruguay, todos, el sector público, el sector privado, comprendamos que el mundo al que estamos enfrentando es un mundo diferente, con sus oportunidades, por supuesto, pero es un mundo diferente. Es un mundo que va a tener tasas de interés elevadas, como Martín decía recién, mucho más elevadas de lo que lo conocimos en los últimos 25 años. Nosotros venimos de hacer negocios, hacer política económica en un mundo de tasas regaladas. Ese mundo se terminó por distintas circunstancias, entre otras por la incertidumbre global que está asociada a fenómenos bélicos o que está asociada a cambios geopolíticos como los que están teniendo lugar. Así que toda la constelación de negocios para tomar decisiones de inversión y para tomar decisiones de política son diferentes. Y lo más importante, esto no se trata de líderes extravagantes que aparecen de manera accidental, sino que de lo que hay aquí detrás de esto es el desencanto de las clases medias con la globalización que ha ocurrido en los últimos 30 o 25 años. El aumento o la consolidación de liderazgos populistas, de derecha y de izquierda, el renacimiento de visiones de izquierda casi con visiones adolescentes, que por hoy no gobiernan, pero que están allí, o de gobiernos de derecha con visiones xenófobas, eso es un fenómeno que no estaba sobre la mesa en los últimos 30, 40 años. Y eso hoy forma parte de la constelación, y esa es la razón principal por la que está allí, es porque las clases medias en Estados Unidos, las clases medias en Europa, están desencantadas con lo que ocurrió con la globalización en los últimos 20, 25 años. La deslocalización industrial, el cambio ha generado problemas de empleo en el Rust Belt, en los cinturones de las ciudades de Europa, en particular de París, donde industrias enteras se desmantelaron y se fueron a instalar a países donde la mano de obra era mucho más barata, y eso generó situaciones en perspectiva de los hijos de esas personas mucho más restrictivas de lo que tenían visualizado hace 20 años. Si ustedes miran los estudios de distribución del ingreso en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en casi toda Europa occidental, la desigualdad aumentó de manera extraordinaria. Extraordinaria. El mundo redujo la desigualdad a nivel global, pero cuando uno mira los países occidentales, la desigualdad aumentó, y ahí está alojada una buena parte del desencanto que hay en esos países. O sea que este fenómeno disruptivo sobre los consensos que estaban arriba de la mesa no es un fenómeno que debemos tomar como transitorio de un presidente que vino y que va a pasar, sino como un fenómeno mucho más persistente que tiene implicancias de muchos tipos. Algunos sostienen que hay un riesgo sobre las democracias, etcétera. Esa parte es más difícil de ver. Y en ese contexto vive Uruguay, un país que cuando uno, créanos, bueno, seguramente muchos de ustedes lo hacen, cuando hablamos con los extranjeros, cuando damos vueltas por el mundo, nos dicen que efectivamente somos una suerte de excepción. Y esa excepción yo creo que tiene que ver en mucha medida por nuestro sistema político, porque nuestra forma de manejar el disenso social es nuestro sistema político. La gente cree en nuestros partidos políticos, la gente cree que nuestros partidos políticos son capaces de administrar el disenso. Eso no es algo que ocurre en América Latina, ocurría en Chile, y un evento tan menor como el aumento del precio del boleto puso el sistema al borde de una situación compleja. Probablemente Chile era el país que tenía la mejor tecnología para navegar las aguas de la globalización pre-2008. Pero todo lo que ocurrió después del 2008 hizo de esa sociedad que tenía un conjunto de fragilidades para generar la administración del disenso, que es algo muy importante en este mundo. ¿Cómo se gestiona el disenso en una sociedad? Afortunadamente en Uruguay todavía, como señalaba Pedro, como señalaba Martín, yo creo que tenemos un sistema político que es representativo de la ciudadanía y que por otro lado gestiona, administra bien el disenso, algo que tenemos que cuidar, como señalaba Pedro y como señalaba Martín, porque eso efectivamente nos va a abrir un conjunto de oportunidades para atraer inversiones, para atraer inversores, para atraer gente a vivir Uruguay. Ese es el principal elemento que tenemos. Entonces, el punto que quiero transmitirles es, el mundo efectivamente nos está desafiando, es un mundo complejo, probablemente para un pequeño país abierto al mundo, es un mundo que presenta un conjunto de desafíos, pero que también está lleno de oportunidades, porque precisamente ese modelo de
de gestión que tenemos. Hay una intervención que si no la escucharon les invito a escucharla, de mi colega y amigo Guillermo Tolosa en la asamblea del de gobernadores del Fondo Monetario Internacional, que tuvo lugar en abril en Washington durante los Spring Meetings, donde en 5 minutos Guillermo le dijo a todos los gobernadores que son ministros y de Economía y presidentes de los bancos centrales cuál era una capacidad extraordinaria de Uruguay, y esa capacidad es la capacidad de resiliencia, y así lo definió. Y describió cuáles son la sucesión de shocks que Uruguay tuvo en los últimos 30 años, básicamente asociados a dos grandes economías inestables política y económicamente, y cómo la sociedad uruguaya, bajo reglas democráticas, bajo reglas de mercado, logró atravesar eso, logró generar soluciones que atravesaron más allá de un periodo de gobierno y por tanto con gobiernos de distinta naturaleza, para construir una sociedad que siguió siendo relativamente cohesionada. Esa intervención me parece que es una indicación muy buena para vender Uruguay fuera. Yo, a partir de esa reflexión y de algunas otras que fuimos haciendo en ese viaje con Herman, con Herman Camil, con Guillermo, decía que Uruguay es como la aldea Asterix en este mundo en el que estamos. Efectivamente hay algo que pasa aquí dentro que es distinto a lo que pasa afuera. Yo no sé si es porque simplemente venimos detrás, porque todo en Uruguay pasa después, o porque efectivamente tenemos una matriz para defendernos. En cualquier caso, hay que ser cuidadosos, y por eso lo que decía Pedro recién es muy importante para cuidar lo que tenemos. Ahora, dicho todo eso, tenemos una serie de problemas, y mejor dicho, de desafíos. Uruguay hace 10 años que crece a una tasa promedio del 1% anual. Y con esa tasa de crecimiento, lo que hemos construido es una sociedad que está cohesionada, pero que excluye sistemáticamente, aproximadamente, yo diría, entre un 20 y un 25% de la población. Esa población que el Gordo Verde conoce mejor que yo, por lo menos, o que muchos de ustedes conocen muy bien, está allí. Esa población está mayoritariamente integrada por hogares donde los niños y adolescentes están sobre representados, y por razones de justicia, por razones, o al menos yo lo pienso así, por razones de justicia, porque esos niños y adolescentes no tienen nada que ver sobre las condiciones en las que viven, no tomaron decisiones, pero también por razones de conveniencia. Eso es una bomba de tiempo para esta sociedad. Es una bomba de tiempo. Si nosotros no logramos incluir de una manera más racional y mucho más generosa a ese grupo de población, la sociedad uruguaya con sus atributos tardará más, tardará menos, pero se va a descohesionar y las ventajas que hoy tenemos van a verse fragilizadas. Esa es la razón por la que tenemos que tener políticas que privilegien a esos grupos postergados. Esa es la razón por la que tenemos que crecer más, porque tenemos que tener recursos para eso. Y acá hay un punto que a mí, yo lo tenía presente, me lo imaginaba, pero les confieso que ser funcionario del Poder Ejecutivo me lo pone de manifiesto todos los días. Es un ejercicio intelectual fantástico encontrar cómo todo el mundo quiere cambiar hasta que le toca a él. Es fantástico. Todas las personas con las que yo me reúno, todas me dicen, tienen un conjunto de ideas sobre las cuales hay que introducir cambios que nunca, por cierto, los afectan a ellos. Siempre los afectan a otros. Incluso tengo gente que me pide ponerle impuestos a otros, no a ellos. Y esto no funciona así. Para poder resolver estos problemas que tenemos, o tenemos un shock exógeno del país, como el que hubo más o menos entre 2004 hasta 2010, que nos permite crecer a tasas aceleradas durante un periodo prolongado, algo que no está hoy al alcance de lo que visualizamos por lo que dije antes, o hacemos cosas. Y hacer cosas supone hacer cosas. Déjenme que les ponga ejemplos nomás, así como pildoritas. Nosotros estamos eliminando en el presupuesto la tasa ANSE. La tasa ANSE es una tasa que recauda 8 millones de dólares por año. Entre paréntesis, paso un aviso para quienes dicen que solamente aumentamos impuestos. Esa eliminación de esa tasa está destinada a financiar una actividad que es la actividad de la estiva, que en Uruguay no existe desde los años 90. ¿No? En Uruguay seguimos teniendo la intervención preceptiva de los despachantes de aduana para cualquier actividad de comercio exterior, algo que en el mundo ya no existe.
como esos, o en Uruguay tenemos mecanismos de regulación en el sector público que afectan a la importación de productos demisanitarios o fitosanitarios que fomentan prácticas de distribución exclusiva, todos los cuales tienen efectos sobre el nivel de precios. Todas cosas que están allí desde toda la vida. O en Uruguay tenemos paramétricas, es una palabra maravillosa la paramétrica. Hablen en otros países sobre paramétricas y van a encontrar que son poco frecuentes. Paramétricas son mecanismos de precios que se ajustan para un proveedor del Estado habitualmente, por el cual un contrato que hoy se firma y se extiende por 5 años y que a veces se extiende por más tiempo porque se extienden los contratos, tienen indexados todos los precios del componente de costos que ese contrato puede tener, todos. Si pongo el ejemplo de la construcción, como lo he discutido con mis amigos de la Cámara de Construcción muchas veces, el aluminio, el tipo de cambio, el salario, absolutamente todos. Con lo cual, la gestión de riesgo financiero, absoluta toda la gestión de riesgo financiero, no está en manos de la empresa que gana la licitación, sino que está en manos del Estado, que es el que carga con todas esas cargas. Me consta que el periodo anterior, mi colega y amigo Lito Alfi promovió cambios sobre esto. Hay cosas que vamos a seguir conversando en este periodo para eliminarlas, pero el Uruguay está lleno de ejemplos de ser una economía altamente inflacionaria, una economía que se protegía de cambios de precios relativos frecuentes, que ya no tienen mayor sentido porque este es un país que hoy con una inflación del 4,5% y según Guillermo nos va a llevar a inflaciones debajo del 4% sobre el fin del periodo según su aspiración. Todavía no se lo hemos terminado de creer nosotros mismos, pero él está firmemente convencido de que va a ser así. Por lo tanto, hay una serie de cosas que existían que tienen que ver con regulaciones antiguas para un país antiguo que están absolutamente fuera de lugar. Y esas cosas hay que cambiarlas. Pero cada uno de esos cambios, cuando uno levanta, aparece un interés. Y ese interés hay que tocarlo. Porque si no queremos hacerlo, porque eso es en cada uno de los temas, ¿no? En absolutamente cada uno de los temas, los grandes, los chicos, los medianos, si nosotros no hacemos eso, no hay ningún problema. Vamos a dejar todo como está. ¿Y eso qué supone? En el mejor de los casos, crecer al 1% anual. Crecer al 1% anual probablemente los que estamos acá en esta mesa, no las personas que hablan con el gordo verde todos los días, nos es un suceso irrelevante, absolutamente irrelevante. De hecho, en los últimos 10 años ninguno de nosotros ha padecido ninguna situación seguramente severa desde el punto de vista económico, pero es un problema porque eso supone que nos está creciendo un problema social, no estamos atacando debidamente la educación en los lugares de más bajos ingresos, no estamos atacando esos hogares, los problemas de esos hogares pobres, no estamos atacando el problema adecuadamente de la seguridad, porque no estamos poniendo recursos suficientes en el sistema carcelario, como señalaban Martín y Pedro, pero además no estamos gestionando proactivamente la convivencia en esos barrios de problemas. Estamos reduciendo el papel del Estado, que es la garantía final de la civilización en nuestra convivencia, y por tanto es algo que tenemos que hacer. Eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Yo no creo que haya nadie en Uruguay, ningún político, ni ningún gobernante que fue o que potencialmente va a ser, que no esté de acuerdo. El problema es cómo. El problema en Uruguay es cómo hacerlo. Y hacerlo supone tocar intereses. Yo solamente les voy a poner 2 ejemplos. Nosotros, a los efectos de enfrentar una situación fiscal frágil, pero no grave, pero frágil, a la que hay que atacar, porque si no la atacamos tenemos un problema para obtener recursos, decidimos que por distintas razones no teníamos margen para poder hacer un ajuste de una reducción del 20% del gasto público. De hecho, eso fue parte de lo que fue la agenda del periodo anterior de gobierno, que por distintas circunstancias de diverso tipo no pudo realizarse. Claramente este gobierno, el gobierno que yo integro, no fue elegido para hacer una rebaja del 20% del gasto público.
No fue elegido porque sus votantes no pensaban eso, pero también porque si ustedes se paran hace un año, exactamente hace un año, esta misma reunión, ninguno de nosotros hubiéramos estado pensando que teníamos que gestionar un déficit fiscal del 4,1% al fin de este año. Con lo cual hay un conjunto de circunstancias que hicieron que el hecho sobreviniente en materia fiscal fuera menos amistoso del que nosotros preveíamos. Eso supone que había que tomar decisiones, y esas decisiones nosotros las tomamos un poco conversando lo que Martín decía, diciendo que el gasto público como porcentaje del producto va a permanecer constante en el quinquenio, eso es lo que establece el presupuesto, no creciente, como ha sido en los últimos 10 o 12 años, sino que constante en términos de producto, y que vamos a precisar un incremento de los ingresos que está asociado, por un lado, a mejoras de recaudación y, por otro lado, a algunas alteraciones tributarias, que son neutras. Y yo quiero defender esta tesis de manera enfática. Nosotros estamos introduciendo un impuesto que es el impuesto mínimo global, que es un impuesto que pagan las compañías que facturan más de 750 millones de euros anuales, y que es un impuesto que ya se está pagando por las operaciones uruguayas en una jurisdicción que es la nuestra. Lo que simplemente estamos haciendo es localizando en territorio uruguayo un impuesto que se paga. Esto supone cambios, esto supone alteraciones, supone apartar de la zona de confort a muchos agentes económicos, absolutamente. Esto tiene costos de compliance, esto tiene costos transaccionales de contabilidad, esto tiene costos, esto tiene cambios en cómo vamos a capturar nueva inversión para poder traer a las zonas francas, absolutamente. Pero al mismo tiempo hemos logrado con la OCDE, algo que hemos conocido en las últimas horas, que nos autorice a excluir a cualquier empresa que tenga beneficios previos, por lo tanto que esté dentro de la zona franca, de cualquier gravamen asociado a este impuesto. Con lo cual estamos logrando que incluso cuando la jurisdicción donde está instalada la matriz de la compañía no esté alcanzada por el impuesto global, incluso cuando esa compañía no esté necesariamente pagando el impuesto, la OCDE, en función de cumplir, ayudar a Uruguay a honrar el compromiso de no cobrar impuestos en una zona franca, esas compañías no lo van a tener que hacer. Eso va a estar establecido incluso en la ley, la modificación de la ley que estamos mañana presentando en el Parlamento. O sea que se trata de un impuesto neutro que nos va a recaudar el 80% del aumento de impuestos que precisamos para este periodo, que no va a afectar a ningún contribuyente que esté localizado en territorio uruguayo, y que nos va a permitir resolver en buena medida parte del problema fiscal. No obstante lo cual, y es lógico, es legítimo, es entendible, las partes interesadas van de punta. Yo he escuchado a algunos miembros del sistema político decir que esto es la kirchnerización de la política económica de Uruguay. No nos hagamos un daño a nosotros mismos. Créannos que lo que estamos haciendo es algo audaz, es algo complejo, pero que está absolutamente orientado a lo que es el objetivo del país, de seguir siendo un país atractivo para atraer inversiones, para atraer inversores, y absolutamente alineado al clima de negocios. Porque si hay algo que tiene claro el presidente Orsi, es que la inversión privada, que es el 66% de la inversión de este país, es la clave para poder crecer más. Todos los días el presidente Orsi, todos los días me llama para preguntarme qué estamos haciendo con este tema o con aquel tema, qué estamos haciendo con aquel otro aspecto. Entonces, yo le ruego, no solamente por ayudar o facilitarle al gobierno la gestión, que eso es lo de menos, sino por no autoinfligirnos un daño, de que aquí puede haber posiciones diferentes respecto a cosas que estamos haciendo, pero en ningún caso, no hay ninguna persona a cargo del gobierno que esté alterando o introduciendo modificaciones que puedan comprometer el clima de negocios del país, porque eso estaría exactamente en las antípodas de lo que estamos queriendo hacer. O sea que nosotros somos conscientes del desafío que tenemos por delante, que es esencialmente enfrentar un mundo muy incierto, lograr crecer a tasas más aceleradas en un mundo menos amistoso, en una región absolutamente impredecible. Piensen que
Hasta hace unas semanas la visión de Argentina era una, luego se abrió un paréntesis que duró unas otras semanas, pero la decisión política de un gobierno extranjero parece ser que otra vez trajo una tranquilidad, pero ahora la elección está allí. Esa es parte de lo que cualquier hacedor de política económica en Uruguay, aquí está el presidente Sanguinetti, o está el senador García, que les ha tocado integrar gobiernos donde la inestabilidad o la incertidumbre proveniendo del otro lado de la frontera es lo común. A nosotros nos tocó esta parte que no es muy distinta, o incluso en algunos casos puede ser menos grave que la que ocurrió en el pasado, pero sigue siendo un factor de incertidumbre. Y nosotros creemos que tenemos una hoja de ruta que introduce cambios, que introduce alteraciones, pero que está absolutamente orientada a generar más inversión, mejor empleo y más calidad de vida. Nosotros acabamos de introducir modificaciones en la ley de COMAP para poder beneficiar a los grandes proyectos. Hemos mantenido la ley de vivienda promovida en todos sus términos para poder seguir favoreciendo el crecimiento de la inversión inmobiliaria. Estamos introduciendo modificaciones de tipo microeconómica que favorecen la mejor asignación de recursos, continuando cosas que había iniciado el gobierno anterior. Por ejemplo, en Uruguay el LATU, el Laboratorio de Tecnología de Uruguay, cobra una tasa hoy actualmente del 2,5 por mil. En el periodo anterior el gobierno lo había reducido de 3 por mil al 2,5 por mil para las exportaciones no tradicionales. Ustedes saben qué son en Uruguay las exportaciones no tradicionales. Bueno, todo lo que no es carne, todo lo que no es lana y todo lo que no es cuero. Es una clasificación de los años 70. Con lo cual hay un financiamiento de una entidad que cumple un papel muy importante, pero que tiene que focalizarse mucho más en el servicio del comercio exterior, y nosotros entendimos, al igual que la administración anterior, que era necesario seguir bajando ese impuesto. ¿Por qué? Porque era necesario favorecer la actividad del sector de comercio exterior. Ese es el tipo de cosas que en este periodo estamos promoviendo, que son diferentes, por supuesto, algunas cosas que estaban haciéndose en el periodo que nos precedió, pero que están totalmente orientadas a esos consensos que planteaba Pedro. En Uruguay, y eso es la envidia que hay fuera de Uruguay, nadie discute sobre la importancia de la estabilidad macroeconómica, la importancia de la baja inflación. Nadie discute sobre la importancia de tener una situación fiscal sostenible a lo largo del tiempo. Nadie discute sobre que las reglas de juego tengan que ser claras. Eso, miren, salgan de Uruguay y van a encontrar en todos los países una enorme cantidad de ejemplos donde estos consensos que en Uruguay están construidos no están. Protejamos eso, seamos conscientes que eso es el principal valor que tenemos, y sobre todo, y termino con esto, me parece que llegó el momento de ser un poco más audaces todos nosotros en nuestra decisión cotidiana. Ni mucho menos se me ocurre a mí decirle a los empresarios qué tienen que hacer con sus negocios. Nadie mejor que un empresario sabe lo que tiene que hacer. Pero solamente permítame darle un dato que a mí me llama mucho la atención. Hay una encuesta de la ANI del año 2023, hecha a empresarios uruguayos, que lo que dice es que el 23% de los empresarios que respondieron a esa encuesta dijeron que la innovación no es para ellos. Estamos en un problema. Si la innovación no es algo que genuinamente a un empresario le surja, tenemos un pequeño problema, porque justamente lo único que requiere un empresario es innovar todo el tiempo. Insisto, no pretendo decir lo que tienen que hacer los empresarios, pero sí lo que creo es que estamos en una era tanto global como desafíos locales, que si nosotros no pensamos fuera de la caja, no va a haber ningún problema. Vamos a seguir creciendo al 1%, y el problema de seguridad, el problema de desigualdad, el problema de exclusión social va simplemente a crecer de la manera que lo ha venido haciendo lenta y parsimoniosamente en los últimos 40, 50 años. Y eso, tarde o temprano, va a afectar nuestro sistema de convivencia, que es lo mejor que tiene Uruguay, como decía Martín. Gracias.